Buenos días, profesor, compañeros, compañeras. A continuación, nuestro grupo, compuesto por Cristian Piña, Javiera Quinteros, Nicole Muñoz, Jocelyn Fuentes, Yadran Casayek y quien les habla, Jessica Cárcamo, presentaremos el video correspondiente al ejercicio número 2. En el presente video abordaremos distintas temáticas, donde nos enfocaremos en el Convenio 169, Ley de Migración, Ley 19.253, Ley de Refugiados y Asilo Político y Ley Afrodescendiente. Para llevar a cabo este trabajo se realizó una investigación, tomando los aspectos más relevantes de cada uno de los puntos que se abordarán. Este conocimiento se hace fundamental para el rol del trabajo social, ya que debemos estar al tanto de las distintas regulaciones de la población. Además, se hace relevante para nuestro quehacer profesional, ya que con esto nos permite tener una mirada más amplia y profunda para poder generar y potenciar nuevas políticas públicas que estén acorde a las distintas realidades y necesidades de nuestra sociedad, entregando herramientas que permitan tener una sociedad más igualitaria e inclusiva. Ya que el trabajador social tiene un compromiso con nuestra sociedad, donde se debe siempre innovar para lograr una acción situada y transformadora, reconociendo que todos somos seres humanos sin importar el color, raza, sexo, religión o género. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, el cual se creó en el año 1989 en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. El Congreso Nacional lo aprobó y desde el 15 de septiembre de 2009 forma parte de la legislación chilena, el cual se aplica a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional. En el caso de los pueblos originarios de Chile, el convenio señala que se aplica a quienes descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista. Los pueblos indígenas pueden gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Se deben adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios, los cuales tienen el derecho de decidir sus propias prioridades respecto de su proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta a sus vidas. El sistema jurídico nacional, con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, debe respetar los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Los gobiernos deben adoptar medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo. Los programas y los servicios de educación para los pueblos originarios deberán desarrollarse y aplicarse en comparación a estos, con el fin de responder a sus necesidades particulares y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. Ley de migraciones. Toda ley migratoria se organiza sobre dos grandes pilares. Por una parte, el conjunto de disposiciones y el conjunto de mecanismos. Después de casi 8 años de tramitación en el Congreso, el presidente de la República promulgó una nueva ley de migraciones que reemplaza la ley de 1975, estableciendo claramente que todos tenemos deberes y obligaciones, ya sean inmigrantes que residen en Chile. Esto además forma parte del compromiso que asumió el gobierno para una migración segura, regular y responsable. ¿Cuáles son los principales cambios de la ley de migraciones? Es sencillo, es que todos los migrantes, al igual que los chilenos, deben asumir los deberes que corresponden por haber escogido vivir en nuestro país. ¿Cuáles son sus principales cambios? La promulgación de esta ley deberá explicar las razones por las cuales vienen al país. 1. Si es para vivir en Chile, deberán solicitar el consulado correspondiente para obtener una cédula de identidad desde el primer día. Si es por otro motivo, se ocurrirá un catálogo flexible de visitas, con el fin de tener un control
y regulación migratoria. ¿Cuáles son los requisitos para la regularización? Esto varía si el ingreso de la persona se realizó antes o después del 18 de marzo del 2020. Para mayores de 18 años, se solicitará el certificado de antecedentes del país de origen al momento de postular. Pasaporte vigente al momento de postular. En el caso de Venezuela, se aceptan pasaportes vencidos emitidos desde el 2013 en adelante. Para menores de 18 años, certificado de nacimiento, y los extranjeros que ingresaron después del 18 de marzo del 2020 deberán pagar una multa y luego pedir la visa necesaria. ¿Qué deben hacer los extranjeros que quieran venir a vivir a Chile? La nueva ley establece 13 subcategorías migratorias que son adicionales. Por lo tanto, las personas que deseen ingresar al país deberán postular a una visa, consultar de manera online y una vez que ésta sea otorgada podrán entrar con su visa y un RUT desde el día 1. En definitiva, la nueva ley de migraciones conduce a la institucionalización de una serie de normas de residencia y el acceso al trabajo a las personas migrantes. El 5 de octubre de 1993 se promulga la Ley 19.253 en el gobierno de Patricio Elwin Azócar. Esta ley establece normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas en Chile. Incorpora planteamientos manifestados por comunidades y organizaciones durante muchos años. Es uno de los primeros cuerpos legislativos que protege y reconoce jurídicamente a los pueblos originarios en Chile. El documento asume la existencia de diversidad cultural y étnica. La ley representa el pie inicial hacia la ratificación del convenio número 169 de la OIT para superar las prácticas discriminatorias hacia los pueblos indígenas y promover su participación política y social, ya que el Estado debe accionar a favor del desarrollo integral de todas las comunidades en ámbito económico, social y cultural e inducir su participación. Algunos de los beneficios de esta ley son la recuperación de lenguas originarias, muchas están a punto de desaparecer, además de alianzas empresariales para que pequeños agricultores puedan exportar sus producciones. Por lo tanto, los objetivos de esta ley son promover, coordinar y ejecutar la acción estatal de los planes de desarrollo de los pueblos indígenas. Cada uno de los chilenos, chilenas e instituciones debe respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, patrocinando medidas adecuadas para proteger sus tierras. De la mano de esta ley se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que es un organismo público encargado de promover, coordinar y ejecutar la política pública indígena. Es de carácter público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es supervisado por el Ministerio de Planificación y Cooperación. Considera fondos y programas para la restitución de tierras y aguas, además del fortalecimiento cultural y progreso de los pueblos indígenas. Les voy a hablar sobre la Ley de Refugiados en Chile, ley número 20.430. ¿Qué personas tendrán el derecho a que se les reconozca su condición de refugiados? Van a ser quienes se encuentran en las siguientes situaciones: quienes por fundados temores de ser perseguidos por motivo de raza, religión, política, nacionalidad, de pertenencia a algún grupo social determinado, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de este, debido a dichos temores. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual, cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias en que haya perturbado gravemente el orden público de dicho país. Quienes careciendo de nacionalidad y por motivos expuestos en las situaciones anteriores, se encuentren fuera del país en el que se tenía su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él. Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiados, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida. ¿Cuáles son los principios fundamentales de dicha protección? La protección de los solicitantes de la condición de refugiados y de los refugiados se regirá por los principios de no devolución, incluida la prohibición del rechazo a la frontera, no sanción por ingreso ilegal, la confidencialidad, la no discriminación, el trato más favorable posible,
y de la unidad familiar. Ley 21.151, afrodescendientes. A partir del 16 de abril del 2019, los afrodescendientes de Chile son reconocidos como un pueblo tribal. La edición 42.332 del Diario Oficial de la República de Chile publicó la ley número 21.151, mediante el cual otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, por ser un elemento constitutivo de nuestra nación y por ser relevante aporte a la cultura chilena. Se trata de una ley de 7 artículos sancionada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en Santiago el 8 de abril de 2019. El objetivo del proyecto: hacer un reconocimiento expreso de manera legal a través de este proyecto de ley al pueblo tribal o comunidad afrodescendiente que habita en nuestro país desde los tiempos coloniales, ubicados principalmente en la región de Arica y Parinacota. Con esta ley, el Estado chileno se encuentra en la obligación de atender las demandas que como pueblo tendrán los afrodescendientes, más allá de medidas antidiscriminatorias por factores raciales y contra la exclusión y la pobreza. Estas comunidades enfrentan desafíos que les garantice el derecho al desarrollo, a la libertad cultural y al ejercicio pleno de su identidad cultural. El proyecto cuenta con 7 artículos. Artículo número 1. Reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y a su identidad cultural, idioma, tradición, historia, cultura, instituciones y cosmovisiones. Artículo 2. Se entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena, en conformidad de la Constitución Política de la República, comparten la misma cultura. Artículo 3. Los saberes, conocimientos, tradiciones, medicina tradicional, idiomas, rituales, símbolos y vestimenta del pueblo tribal afrodescendiente son y serán valorados, respetados y promocionados por el Estado, reconociéndolos como patrimonio cultural inmaterial del país. Artículo 4. El Sistema Nacional de Educación de Chile procurará contemplar una unidad programática que posibilite a los educandos el educado conocimiento de la historia, lenguaje y cultura de los afrodescendientes. Artículo 5. Los afrodescendientes tienen el derecho a ser consultados mediante el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Artículo 6. El Estado procurará incluir en el censo de la población nacional la categoría afrodescendiente dentro del grupo tribal afrodescendiente. Artículo 7. Lo dispuesto en los artículos 4 y 6 podrán ser ejecutados mediante la dictación de reglamentos por parte de los ministerios y demás autoridades competentes. De acuerdo a toda la información descrita antes, se pudo llegar a un análisis, el cual corresponde a una claridad en el proyecto respecto de las consecuencias que conlleva reconocer legalmente a este pueblo indígena, aparte de incluirlo en el censo, especialmente respecto a si generará nuevas obligaciones por parte del Estado frente a este grupo de personas. En nuestra reflexión, como estudiantes, podemos visualizar la importancia que se tiene como trabajadores sociales hacia la comprensión crítica de la realidad social y los contextos en los cuales el profesional realiza su labor, generando propuestas de acción fundadas y situadas de acuerdo con las características de los sujetos y las comunidades y sus realidades, desde las diversas perspectivas que la explican, reconociendo la complejidad propia de los fenómenos sociales y culturales, respondiendo a las tendencias actuales, articulando la teoría y la práctica para una intervención en lo social desde una perspectiva integral. El trabajador social debe adaptarse a las rápidas transformaciones que va generando la sociedad, siendo receptivo y valorativo por todo lo que ocurre a su alrededor. Debe ser capaz de estudiarlo y con esto crear nuevos aprendizajes. Es por esto que como futuros trabajadores sociales siempre tendremos desafíos por resolver, y esto genera que constantemente se vayan incorporando nuevos saberes en el quehacer profesional. Jamás dejar de aprender. Siempre se debe estar en la constante búsqueda de conocimiento, donde se debe analizar y ser curioso con nuestro alrededor, para así afinar los sentidos e ir más allá,
visualizando y generando acciones que podamos comprender y entender, porque cada realidad, cada contexto, cada sujeto en cuestión tiene una historia única e inigualable e irrepetible, otorgándole un valor a cada sujeto. Para finalizar, el trabajador social es fundamental dentro de nuestra sociedad, ya que sus decisiones determinan grandes cambios en los seres humanos, pudiendo ocasionar un beneficio o un problema para una familia o individuo, por lo que es importante la toma de decisiones y considerar todos los aspectos, generando la participación, creación de proyectos, educación, fomentar la unión, inclusión, el amor, la empatía, la solidaridad, la justicia social, los derechos y por sobre todo la dignidad de las personas.